Hola tíos, bienvenidos al Microfix. Hoy vamos a echar un vistazo a cierta figura de mi colección, que es este Zuluf Chogokin Garada K7. Que bueno, no es que tenga algún problema muy importante, pero como podéis ver, pues tiene bastante sueltas estas piernas, ¿no? Y esto es una cosa que pasa bastante con los Zuluf Chogokin antiguos, es por cómo están hechos básicamente, pues por la manera en la que está hecha su estructura interna. Vamos a ver si limpiamos un poquito la mesa. Y es algo que ya he visto con mi Mazinger Z, Zuluf Chogokin antiguo. Y es algo que es difícil de arreglar porque es un fallo propio, ¿no?, de diseño de las figuras. Vamos a darle la vuelta porque tiene un poco de pegamento aquí y no quiero que la figura se contamine. Básicamente pues es esto, ¿no? Podéis hacer una idea, ¿no? Esta junta de aquí no tiene suficiente fuerza para aguantar las piernas. Y bueno, no es que sea una cosa muy importante, pero sí que depende de las poses que pongamos, pues nos puede afectar a la estabilidad, ¿no? Si lo ponemos así, a lo mejor con el tiempo puede ir. Realmente esto no tiene arreglo. Como ya digo, es un fallo de la propia figura, pero sí que podemos hacer algunas cosas para hacer que esa junta sea un poco más segura y un poco más dura. Vamos a empezar desmantelando la figura. Creo que solamente hay que acceder a esta parte de aquí. Es más que suficiente. Vale, vamos a echar un vistazo. Si tenemos un destornillador adecuado. Set de puntas chino este me ha servido muy bien a lo largo de los años. Hay que elegir una que enganche bien y no nos vaya a estropear los tornillos. Es uno de los mayores errores que comete la gente, que es que se come la cabeza de los tornillos utilizando puntas que no son las adecuadas. Vale. Parece que hay algún muelle aquí dentro, así que voy a abrirlo con cuidado. Un poco más. Vale. Vale, aquí tenemos cómo funciona este sistema. Hay una pieza con un muelle. Si puedo obligar a la cámara a enfocarse. Igual va a ser que no, ¿verdad? Ahí estamos. Hay una pieza con un muelle. Esa pieza redonda. Y ese muelle se apoya en esta superficie. Y lo mismo por detrás. Hace un efecto de... pinza. Vamos a ver.
tenemos. Y como podemos ver, pues es una pieza como plana, que no tiene nada más que su propia fricción para sujetar todo este peso, ¿no? Que pues es bastante consistente. Entonces, pues le veo varias soluciones. Una de ellas sería estirar este muelle un poco, y así obligaríamos pues a que la pieza tuviera un poco más de fuerza. Esto sería similar a cómo funcionan las pastillas de freno de un coche, ¿verdad? Veo que hay ahí dentro como un post que mantiene el muelle. Interesante. Otro sería dar más fricción a esta pieza, que en lugar de ser lisa, parece que es algún tipo de ABS. Darle algún recubrimiento, por ejemplo, de barniz acrílico o de laca de uñas, por ejemplo, que va muy bien para esto. Así que vamos a hacer un poco de las dos cosas. Voy a intentar estirar un poco los muelles. No mucho, porque para no darlos de sí. Y tengo aquí esta laca de uñas mate. Es de las más baratas que te puedes encontrar. Es de las que secan rápido. Así que realmente por el propio diseño no le veo mucha mejora que podamos hacer con esto. Simplemente pues es, ya que lo hemos abierto, pues intentar algo, ¿no? Pero lo suyo sería que esto tuviera algún tipo de trinquete, algún tipo de dientes que encajaran con otros dientes y hiciera. Entonces mantendría la pieza con más fricción, pero siendo simplemente un muelle, pues no tiene mucho futuro. Vamos a dejarlo que se seque y también voy a dar un poco por esta parte de aquí. Que como vemos es interesante cómo funciona esta junta. Parece que va una pierna dentro de la otra. Nunca me había fijado que es como concéntrica. Muy interesante. Esto es una cosa que han mejorado los nuevos Solo Chogokin, que son más resistentes en el tema de juntas. Por ejemplo esta. Vemos que se ve un poco, ¿no? Voy a intentar darle una capa fina por aquí también. Fina para que no penetre y nos bloquee la junta. Ahí estamos. Y lo voy a dejar descansar. Y mientras esto se va secando, pues vamos a echar un vistazo a esto de aquí. Que está también como muy suelto, ¿no? Con el tiempo y tal. La dilatación de los materiales, el desgaste. Aunque se ha movido. Creo que lo ha movido ahora más que lo ha movido en toda su vida, pero bueno. Es una figura muy chula. Da un poco de pena. Estos son más cortos, los de las piernas. Estas figuras son
más antiguas son más fáciles de desmontar. En las más nuevas, que ya vienen con paneles tapando los tornillos y tal, sería más complicado. Aquí lo vemos. Interesante. Es muy simple, la verdad. Estos suelos Chogokin antiguos son bastante simples. Y parece que simplemente, pues eso. El paso del tiempo, el polvo, la fricción de... El polvo es bastante dañino para las figuras. La fricción del polvo dentro de una junta puede atascarla bastante. Vamos a limpiar un poco. Si encuentro el cepillito. Otra cosa que... Lo cogí para algo y no lo volví a dejar en su sitio, ¿verdad? Pero es que quiero recordar que el cepillito lo tenía... Pero bueno. Si polvo se mete en una junta, aumenta la fricción y la fricción puede hacer que se cause un pequeño desgaste. Aquí tenemos la junta concéntrica de la pierna. Tiene un material vinílico, parece ser, para hacer que sea más difícil de que se vuelva suelta, vamos, que se suelte, vale. Pues aquí se me ocurre, podríamos utilizar un poquito de este barniz acrílico que tengo en esta botellita. Esto es simplemente barniz acrílico para suelos del Mercadona. Es algo que mucha gente utiliza como barniz para los modelos y tal. Yo encuentro que queda bastante mal, pero dentro de las juntas tiene unas propiedades que están pensados para que cuando la gente vaya pisando se vaya brillantando. Entonces, dentro de una junta, esto lo que nos puede conseguir es que cuanto más la movamos, más se cierre, básicamente. Vale, a ver cómo va esto. Esto está seco ya. Vamos a darle otra capita. Otra capita por aquí. Otra capita por allá. Y otra capita por aquí. Podría utilizar el mismo barniz de uñas para esto de aquí, pero bueno, por probar otra técnica. ¿Veis? Lo suyo es que todas las juntas sean así y así aguantan bien el tema del peso del cuerpo. Esto tengo comprobado que solo hace falta un poquitín, nada más.
es más que suficiente, porque si lo encharcamos, lo único que vamos a conseguir es que no se acabe secando. Se quede dentro húmedo y no se acabe secando. Voy a quitar un poquito el exceso. A ver si hoy quiere funcionar el autofoco. Porque esto con los autofocos, con los brillos, el movimiento de las manos y tal, se va al carajo. Pero también, teniéndolo puesto, pues no tengo que andar preocupándome de andar ajustándolo constantemente. Esa es otra. Aquí hay que tener cuidado una vez que vayamos a volver a apretarlo, porque esto es tornillo contra metal y aquí el metal tiene ya su rosca hecha. Así que aquí podemos apretar mal, no mal, pero de más o en una dirección que no es correcta. Y básicamente estropear la rosca interna. Y nunca apretar de más, porque bueno, nos arriesgamos, ¿no? Eso. Vale. Ahora como es esmalte, barniz y tal, y se seca por evaporación, o simplemente hay que esperar o darle un golpecito con el secador. Yo voy a esperarme un poco. Este Garada tiene una cosa un poco decepcionante, es que el pecho era de plástico y el resto de las piezas son las piezas de Mazinger. Pero bueno, no pasa nada. Aquí se nos ha estropeado uno de los imanes, ¿veis? Estos imanes son dados a la corrosión. En el momento en el que una de las protecciones de estos imanes de neodimio llevan como un recubrimiento de níquel o de algo por el estilo. En el momento que una de esas protecciones se pica un poco, pues por ahí se acaba corrompiendo muy fácilmente. Se corroe. Vamos a darle un poquito de WD-40 o 3 en 1 o similar, que tiene el efecto pues de ser anticorrosivo. A ver, un poquito más. Voy a empaparlo un poco para llegar hasta el fondo.
Voy a probar a ver con un tisú. A ver si llegando hasta el fondo con el tisú hacemos algo. Por probar. Siempre que se os caiga algo debajo de la mesa, un consejo que os doy es que miréis en la parte que está más sucia. Obviamente, pues si detrás de la pata y eso, pues a lo mejor no, pero en la zona de debajo de la mesa en la que esté más sucia es a donde más probabilidades hay de que caigan las cosas. Así que suelen acabar yendo ahí los trozos. Y si tenéis moqueta o algo por el estilo, pues lo siento por vosotros, porque seguramente que perderéis muchas de las cosas que se acaban cayendo. Vamos a cambiar un poquito esto para que lo veáis. Lo que quiero decir de la corrosión. Veis que este está protegido y este está corroído. Simplemente poner y quitar esto y hacer así se puede rajar un poco esa protección. Un poquito de WD-40 3 en 1 y tal es suficiente para crear una capilla de aceite y que no se estropee más. Y una cosa interesante es el transformador de óxido. No tengo ahora mismo, pero os lo enseñaré en otro vídeo. El transformador de óxido convierte el óxido este rojo en un óxido negro, duro, que básicamente es inmune a la entrada de más oxígeno. Es parecido a lo que se pone en las pistolas para volverlas negras y que no se oxiden, y las escopetas y tal. Es otra cosa interesante, ¿eh? que podríamos ver. Pero bueno, de momento un poco de este WD-40 me servirá para evitar que la corrosión vaya más. Y ya otro día probamos esto que os digo del convertidor de óxido. Pero vamos, esto es bastante común en los Zulos Chogokin antiguos. Y en casi todo lo que utiliza imanes. Pero vamos, esto sobre todo porque los imanes que llevan son bastante delicados. Otra cosa interesante de este, bueno, interesante, que suele pasar en estos Zulos Chogokin es que las partes estas de plástico blando las pintaron con un tipo de pintura que con el tiempo se pone un poco asquerosa. Y es porque este PVC no se biodegrada y empieza a soltar pues como, por decirlo así, partes de su estructura molecular se empieza a eyectar, ¿no? Por eso estas cosas de PVC huelen tan mal. Por ejemplo, las tablas estas de cortar de modelismo huelen fatal cuando las abres porque llevan tiempo descomponiéndose básicamente dentro de la bolsa. Y todas estas cosas tipo PVC con el tiempo pues acaban como desprendiendo parte, ¿no?, de la pintura por eso mismo, porque se biodegradan, se vuelven un poco asquerosas, el polvo se le queda como pegado, se vuelve como una... Voy a utilizar un poco de limpiacristales de este, simplemente limpiacristales transparente, que es como una de las sustancias más blanditas que podemos utilizar, ¿no?, que no tiene nada. Y aquí pues unas escobillas, un tisú o cualquier cosa, simplemente para quitar ese residuo asqueroso. Si utilizáramos cosas más fuertes como alcohol o disolventes y tal, pues podríamos levantar la pintura básicamente, y no queremos eso, ¿no? Simplemente queremos quitar, pues a lo mejor se le va un poco el brillo, pero deja de estar tan asqueroso al tacto, básicamente.
Y esto ya es paciencia. Es paciencia. Y dale que te pego. Porque no es una cosa que se quite solamente con darle una pasada, sino que hay que insistirle, ¿eh? Tenemos una microfibra de esas de las gafas. Que debería tener alguna por aquí, pero nunca la tengo. Porque siempre que voy a necesitar una herramienta no la tengo. Tengo 40.000 cosas en la mesa, pero la herramienta que necesito nunca la tengo. Pues eso normalmente levanta mejor todas estas cosas, porque está diseñado para agarrar los pegotes, ¿no? Bueno, no es la de las gafas, es una de estas tipo paño que tengo para limpiar pintura y eso. Pero bueno, me vale igual. Lo que quiero es una ayuda para levantar todas esas cosas, ¿no? Esto, por ejemplo, en la Afrodita Mazinger Angel también pasa. Se pone asquerosa. El polvo se queda pegado, etcétera. Básicamente es suciedad, pero la suciedad unida a que este plástico se degrada, básicamente. Y bueno, perdemos un poco a lo mejor de brillo en la pintura porque le hemos quitado parte al pasarle el trapo. Pero es un mal menor teniendo en cuenta que pues estamos... en esto de las manos también pasa. Esto, la solución pues es tener las figuras guardadas en bolsas, polietileno y tal. Pero claro, también tenerlas guardadas pues es un poco... ¿Para qué las quieres, no? ¿Para qué las tienes? Pues para tenerlas guardadas, pues... Pero bueno, ya ha cumplido su función, tiene un montón de años, ha estado un montón de años en exposición. Y tiene su aquel, ¿no? Bueno, a ver cómo va esto. No está todavía duro, porque le da una capa bastante gruesa. Así que voy a esperar a que se endurezca esto, se seque bien, antes de volver a montarlo. Si utilizamos, ya digo, cosas más fuertes, pues corramos el riesgo de levantar la pintura y quemarla, vamos, básicamente. Desprenderla del plástico. Aquí vemos que tenía algún tipo de... eso blanco, algún tipo de lubricante de litio, me imagino, al ser blanco. No pasa nada porque esté ahí. Está seco, pero no pasa nada. No hace daño. Y por el resto de cosas está bastante bien. No se ha oxidado.
Así que está bastante bien. La pintura ha aguantado bastante bien. No necesita mucho más retoques. Estos pies y tal están duros. Esto ya se va notando que va endureciendo, pero le falta fricción. Así que a lo mejor tengo que meterle otra gotita más. Pero ya ha mejorado bastante a como estaba antes. Ya no está loca. Solamente con esa gotita que le he puesto de cera de suelos. Es cera para suelos acrílica del bosque verde. También vale la cera Alex, ¿eh? Pero vamos, es lo mismo. Y el Pledge, que aquí es el pronto, el Pledge, ya digo, tiene que ser las que son cera o abrillantador de suelos acrílico. Básicamente que en vez de jabón, pues es como un también vale pues el Vallejo o lo que sea de incluso pintura también, pues lo podemos pintar con pintura mate y es suficiente. Pero bueno, por enseñaros un truquito, ¿no? Porque eso tiene como unas propiedades líquidas especiales para meterse por las rendijas. Vale. Bueno, vamos a montar esta vez. Sigue teniendo un poco de movimiento. No tanto como antes. Antes haciendo esto se hubieran ido las piernas por aquí y por allá. Pero está un poquito más duro. Y si dejo que se seque bien toda ese barniz, ¿no? Que le he dado por dentro, pues estará mucho mejor. Vamos a poner este. Y vamos a poner este. Ahí está. Y bueno, como no hay chips de pintura ni nada que arreglar, pues solamente ha sido un poco hacerle el mantenimiento a este Garada K7. Nada más, espero que os haya parecido entretenido y pues yo que sé, por lo menos que hayáis aprendido alguna técnica o algo. Y posiblemente que haga más de este estilo porque cuestan poco de hacer. Eso sí, no esperéis que estén muy editados ni muy elaborados porque básicamente pues van a ser documentación de cosas que hago normalmente. Y he encontrado algunos de mis masters del universo viejos, los tengo guardados en el pueblo. Así que si os interesa, pues decídmelo. Ver cómo no les devuelvo un poco de su vida y tal, ¿no? Así que nada más. Nos vamos a ver en otro y hasta luego.